Me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio a Jacobo Dayan. Él es director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y lo invité para hablar de su más reciente libro que se llama República del Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Y yo tengo que confesar que para mí el periodo de la República del Weimar, que es entre este periodo entre el término de la Primera Guerra Mundial, digamos, y la llegada de los nazis al poder en 1933, me parece fascinante. Jacobo, ¿cómo estás? Qué bueno que escribiste sobre eso. Pues gracias por la invitación, Leo. Y sí, es fascinante y yo creo que es fascinante para todo el mundo. Sí, y yo creo que por dos motivos. Primero, es un periodo muy corto donde hubo una gran explosión artística, científica, en todos los ámbitos. Sí. Y después, por su trágica muerte, se convirtió en el emblema de una democracia muerta y el ascenso del nazismo. Entonces, que una democracia entra en crisis, se voltea a ver a Weimar. Exactamente, por eso decía que puede tener algún tipo de eco de lo que estamos viendo, no solamente en México, en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, caray, Jacobo. O sea, yo decido escribir el libro en la pandemia, es un hijo de la pandemia, después de que el secretario general de la ONU dio una declaración diciendo, cuidado, el mundo se empieza a parecer a los 30 del siglo pasado. Fíjate. Entonces yo dije, claro. O sea, yo conociendo esta época dije, sí, hay mucha reverberancia entre lo que ocurría entonces. Las democracias de hoy son los primeros años de Trump también. Sí. Que empezaban a surgir libros por todos lados del populismo, de la crisis de las democracias. Dije, creo que vale la pena voltear a ver a Weimar desde un ángulo distinto. Más allá de lo que ocurrió es cuál fue la mirada de esa gran generación de intelectuales, de artistas, de pensadores. Digo, es la generación de Freud y de Einstein y de Thomas Mann y de Bertolt Brecht. Es decir, y ellos, porque era una generación muy activa, dejaron testimonio de cómo fueron percibiendo la muerte de la democracia. Ahora, yo he leído mucho en términos de lo mal que operaban las instituciones políticas de la República del Weimar. Un mal diseño constitucional, ¿no? Pésimo. Pero bueno, como politólogo eso me toca. Tú lo estás viendo desde el arte y el pensamiento. Cuéntanos. No, bueno, el libro relata los hechos históricos, sociales y políticos. Y luego la mirada de los artistas. Pero sí, como bien dices, nace una democracia con el veneno inoculado. Es decir, nace una democracia con un arreglo institucional imposible, con una presión internacional por el Tratado de Versalles impagable. Sí, claro. Y luego con una sociedad, los militares incrustados en el gobierno, cuidado. Unos militares que aparte están tremendamente dolidos por la derrota, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? No nada más eso, sino ocupan cargos importantes y luego inventan esta historia de que Alemania perdió la guerra por una puñalada en la espalda, es decir, que no fueron responsables ellos, sino los comunistas, los judíos y otros. Con el aparato de justicia, también de la época imperial, tampoco se reformó el aparato de justicia. Eso me hizo reflexionar sobre nuestra transición democrática en el 2000. Se hizo la transición, se hicieron cambios, pero se dejaron instituciones del viejo régimen. El ejército, las fiscalías, una sociedad polarizada, la crispación política, crimen organizado, violencia de género, asesinatos políticos. Está el de Rosa Luxemburgo, está el de Walter Rathenau. Un parlamento inoperante, casi se gobernaba por decreto, y entonces cuando empiezas a ver todos esos elementos, dices, los ecos en el mundo de hoy, ahí están. Con esto no digo, ni lo dijo Antonio Guterres, que vamos a repetir la historia, simplemente que sí es necesario reflexionar sobre esta erosión paulatina de nuestras democracias y el discurso público que se tiene. Ahora, a la vez de lo endeble de la República del Weimar, como tú decías, es una época de una riqueza cultural, artística. Es el periodo de Berlín, ¿no? De los cabarets de Berlín, en fin, ¿no? Es un cabaret distinto al francés. Este es un cabaret mucho más contestatario. Sofisticadísimo. Muy sofisticado, mucho más sexoso, menos erótico. Es en los años de la Bauhaus. La transformación de la arquitectura, el expresionismo, el dadaísmo, la nueva objetividad. Son los años de la explosión de investigación científica. Se da la primera institución para viaje a la Luna en la época de Weimar. O sea, ya en la República de Weimar se pensaba en cómo hacer para llegar a la Luna. Es decir, es una época que explota todo, liberación sexual, consumo de drogas, toda la liberación después de venir de una época imperial
prusiana, rígida y de la guerra. Y de la guerra, que comentábamos esta serie buenísima, creo que está en Netflix, la de Babylon Berlín. Berlín, buenísima sobre... Van 4 temporadas. Van 4 temporadas y te transmite las frustraciones y sobre todo la violencia también después de la guerra, ¿no? La gente toda mermada, herida, ¿no? Con un gobierno incapaz de resolver los problemas. Totalmente, la policía corrompida, ¿no? Instituciones cooptadas por el crimen organizado, la especulación económica, hay que recordar. La inflación. La inflación en el 23 llegó a 42 y 12 ceros, lo que eso, el número que eso sea. Sí. Y después, bueno, vienen los años de estabilidad y luego el crack de la bolsa de Estados Unidos, que a quien más golpea es Alemania, y de ahí viene ya el ascenso de la ultraderecha. Así es. Y algo muy significativo de esta época es que la clase política jamás alcanzó a advertir por dónde vendría el golpe. Se preocuparon por los comunistas y dejaron crecer a la ultraderecha nacionalista, que acabó asesinando matando a la democracia, y pues casi sin meter las manos. El presidente Hindenburg, ¿qué papel jugó en todo esto, Jacob? Hindenburg es nombrado después de la muerte del gran creador de la República, de Ebert, el presidente. Entra Hindenburg, que es el máximo militar responsable de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero que era considerado héroe, ¿no? Sí, porque lo que hicieron fue quitarse culpa y diciendo la culpa fue una puñalada por la espalda y la culpa la tienen los comunistas y los judíos. Los judíos, sí. Ojo, el segundo de a bordo, al segundo a nivel militar de los que perdieron la guerra, era Ludendorff, el que intenta el golpe de Estado con Hitler en el 23. Es decir, Hitler intenta su golpe de Estado en el 23 con un militar de muy alto nivel que nunca es procesado. Sí. Como siempre, los militares de alto rango no se tocan y a Hitler se le metió a la prisión muy poco tiempo. Sí, después del putsch famoso. Y entonces Hindenburg tiene la presidencia y con cancilleres de centro-derecha, de centro-izquierda, la socialdemocracia y luego partidos de centro, y nunca pudo impedir el ascenso de Hitler, que era ya inevitable en el 32. Su papel fue pensar que podían controlar al nacionalsocialismo, un grave error, incluso del resto de la clase política, y poco tiempo después muere Hindenburg. Y es cuando Hitler se nombra Führer, es decir, el gran líder, como porque presidente. Era primer ministro, era canciller, y se hace presidente también, ¿no? Toma los dos cargos Hitler. Entonces el papel de Hindenburg es haber tolerado este crecimiento y no haber advertido lo que mucha gente decía que podía ocurrir. Ahora, hablas mucho de los nazis, pero también del otro lado los comunistas jugaron un papel muy importante, apoyados por la Unión Soviética, ¿no? O sea, también era un país polarizado. O sea, completamente polarizado. Literalmente se agarraban a golpes en las calles los comunistas contra los nazis, ¿no? Hay una llamada de Thomas Mann a meses de la elección, donde ya el nazismo en el 32 es inevitable que llegue a gobernar, pidiendo una coalición del resto de los partidos para contener al partido nazi. Y los comunistas dicen, no hay manera. Exacto. No hay manera, estos nos traicionaron, mataron a nuestros líderes. O sea, también jugaron un papel importante en la Ahora, hay que recordar que el triunfo de la Revolución Soviética es media hora antes, vamos. Seguía siendo un gran atractivo ideológico. Claro, muchos alemanes querían replicar el modelo soviético. Es más, creo que por ahí hasta declararon una república soviética, ¿no? En Alemania. En Múnich, en la región de Bavaria. Es decir, cuando cae el imperio se crean 3 repúblicas simultáneamente, 2 en Berlín, una en Baviera, y bueno, inmediatamente. Por eso es que la socialdemocracia cree que necesita gobernar con el ejército. Es decir, que el caos social es imposible si no controla el ejército, y el ejército controló asesinando, incluso a Rosa Luxemburgo, a Liebknecht, que eran los 2 líderes del Partido Comunista, y a buena parte de la clase política de izquierda. Oye, pues, ¿y te divertiste escribiendo este libro? Pues digo, porque suena, para mí es una época fascinante en muchos sentidos. No solamente política, económicamente, sino como tú dices, el arte, la cultura. Todo. ¿no? Son años fascinantes. Hasta la moda, ¿no? Sí. A ver, son los años de las películas de Nosferatu, Metrópolis, el gabinete del doctor Caligari, es la ruptura musical. Sí.
Vamos, para mí fue sumamente divertido repasar esas películas, las pinturas, la música, y bueno, y repensar el mundo que estamos viviendo hoy a partir de este espejo. Me parece que es un ejercicio divertido y preocupante porque sí estremece. Y es cuando dices, el secretario general de las Naciones Unidas tiene razón, hay ecos, no, otra vez, eso no quiere decir que va a ocurrir lo mismo, no, es diferente, pero hay ecos de ese mundo en el mundo de hoy. Claro. ¿Y qué debemos hacer entonces en ese sentido? ¿Hablas algo en el libro de las lecciones, digamos, del Weimar? Sí. O sea, se habla de cuáles fueron la famosa película de Berman, El huevo de la serpiente. Huevo de la serpiente. Estaba inoculado ya el veneno de la muerte de la democracia. Y sí, hago reflexiones sobre qué se pudo haber hecho entonces, que no se hizo. Y es una concatenación de errores, vamos, que hoy a 100 años es fácil verlo. Estado parado ahí, en esa época a lo mejor era difícil verlo, pero la preeminencia del ejército, la falta de Estado de Derecho, o sea, la corrupción absoluta del Poder Judicial. En Alemania estás hablando, aparte, ¿no? Alemania. Pero nosotros tenemos una idea de Alemania, los alemanes cuadrados y no. No, te digo, son años de asesinatos en las calles, de caos social y político, de inflaciones tremendas. No, era una sociedad caótica, se le llamaba la puta de Babilonia a Berlín. Sí. Y bueno, las lecciones son esas: la polarización social, la fragmentación del voto, la falta de integridad del Parlamento. Es decir, en lo político y en el diseño institucional hay muchas lecciones, y también hay lecciones a la comunidad internacional. Es decir, hay una responsabilidad, particularmente de Francia y Gran Bretaña, en ahorcar. Sí, de querer, pues le querían sacar toda la lana a los alemanes, ¿no? Y sí los ahorcaron, ¿eh? La deuda la acabaron de pagar en el siglo XXI. Sí. Le recomendábamos esta serie de Babylon Berlin, pero tú me decías que hay otra de Fassbinder, porque me quiero llevar esa recomendación. Hay una serie ochentera del gran director de cine Fassbinder, que se llama Berlín Alexanderplatz. Sí, que también es una de las plazas más importantes basada en una novela de Alfred Doblin de esta época. Sí. Pues por ahí debe estar, no sé si está en Netflix o en YouTube, seguramente está, es ochentera, vamos. Sí. Me parece descomunal esa serie. Y hay otra serie que se llama Heimat, que quiere decir patria en alemán, que es un repaso muy largo desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta la reunificación alemana. Es una serie larguísima. Bueno, ¿esa cómo se llama? Heimat, H-A-I-M-A-T, Heimat. Sí, pues también habrá que verla, ¿no? Sí. Pero es fascinante, desde luego, todo esto. Por cierto, una muy bonita portada. A ver, Leo, es una pintura de 1926, de Georg Gross. Si te fijas, el personaje del centro tiene una suástica en la corbata. Ya lo pone como una gran amenaza. Sí. En 1926 el partido nazi tenía 3% de preferencia electoral. No, nada, era un partido marginal. Pero los artistas alcanzaban a percibir este caos. Y tienes de un lado a la clase política, del otro lado a la prensa, como los grandes problemas de la sociedad. Pues Jacobo, muchas felicidades. Me lo llevo para leerlo porque te digo, a mí esta parte del Weimar me parece fascinante. Pues gracias y gracias por el espacio. Gracias a Jacobo Dayan. El libro se llama República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Es de Taurus. Y nos vamos. Muy buenas noches y muchas gracias.